Justin Bieber, Alejandro Magno, Genghis Khan, la reina Isabel o el propio Mark Zuckerberg. ¿Qué tienen todos ellos en común? Todos esconden un secreto oscuro y gélido bajo su piel artificial, o al menos eso cree el 4% de los estadounidenses. En 2013, una encuesta pública reveló algo tan inquietante como surrealista. Una pequeña pero significativa parte de la población cree que una raza de reptiles cambiaformas controla el mundo. Una élite alienígena que adopta forma humana, asciende al poder y gobierna desde las sombras. Pero esta idea de los reptilianos va mucho más allá. Desde principios de los años 2000, ha estado acechando en los rincones de nuestra cultura. La creencia de que figuras poderosas como políticos o estrellas del pop no son humanos, sino que son criaturas con aspecto reptiloide que fingen ser como nosotros, es raro. ¿Cuál es su objetivo? No está claro. Algunos dicen que quieren controlar, otros que buscan manipularnos o someternos. Hay quienes incluso que creen que nos utilizan como fuente de alimento. Admitámoslo, suena un poco raro. Podría ser un meme más entre tantos, pero para otros no hay nada de gracioso. Hay quienes creen con fervor en esta conspiración y afirman que la historia, la mitología y la arqueología ya hablaban de estos seres mucho antes de que existiera Internet. Antiguas culturas describen dioses serpiente, reyes con sangre fría y visitantes del cielo con ojos como los de un reptil. ¿De dónde nace exactamente esta conspiración? ¿Qué supuestas pruebas sustentan? ¿Y por qué hay personas convencidas de que esto es real? Nos adentramos en uno de los mitos más bizarros y persistentes del mundo moderno, uno que mezcla alienígenas, poder, control y formas escamosas bajo la piel humana. Así que prepárate porque comenzamos. A pesar de lo que aseguran muchos de sus defensores, la idea de los reptilianos es relativamente reciente. No hace falta retroceder más de 100 años para encontrar su origen. De hecho, este origen específico aparece frecuentemente en los contenidos relacionados con la conspiración reptiliana. La historia comienza el 29 de enero de 1934. Ese día, el periódico The Los Angeles Times publicó un reportaje donde se afirmaba que un ingeniero llamado George Warren Shaflet había llevado a cabo un estudio minero bajo la ciudad de Los Ángeles, concretamente bajo Fort Moore Hill. Shaflet afirmaba haber descubierto, con la ayuda de una supuesta máquina de rayos X por radio, un complejo laberinto de túneles y catacumbas subterráneas. Sus orígenes de rayos X revelaban habitaciones hechas de oro macizo y enormes pasadizos subterráneos que descendían hasta 30 metros bajo tierra. Tras consultar con un nativo Hopi llamado Little Chief Greenleaf, Shaflet concluyó que los túneles no eran simples formaciones geológicas, sino los restos de una antigua ciudad subterránea mencionada en las leyendas Hopi, una civilización construida hace más de 5.000 años, y no por humanos, sino por hombres lagarto. Según el jefe de Greenleaf, habrían existido 3 ciudades como esa a lo largo de la costa pacífica de América del Norte. Esas urbes subterráneas fueron construidas para escapar de una gran catástrofe de fuego que asoló la superficie. 1000 familias de estos seres se refugiaron bajo tierra, donde conservaron sus registros en tabletas de oro. Esta enigmática raza también era increíblemente inteligente. Se decía que los logros académicos de sus niños de 9 años equivalían a las de un universitario moderno. Pero los intentos de Shaflet por excavar esta ciudad olvidada terminaron en nada. Más adelante hablaremos de ello. Pero según la mayoría de versiones, la financiación se agotó y sus hallazgos nunca vieron la luz. Las ruinas de los hombres lagartos y sus supuestos tesoros de oro seguirían ahí abajo, en la oscuridad, justo debajo de las transitadas calles de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. A partir del descubrimiento de Shaflet, comenzaron a surgir conspiraciones similares. En los años 40, el ocultista y escritor Maurice Dorel publicó un folleto poco conocido titulado Misterios del Gobi, donde describía una raza de serpientes con cuerpo de hombre. Estos hombres serpiente tenían la capacidad de tomar forma humana. En una era prehistórica no especificada, libraron una guerra contra la humanidad y estuvieron al borde de la extinción. ¿De dónde sacó Dorel esa información? Nadie lo sabe. Décadas después, en los años 90, sus escritos influirían en uno de los principales responsables de popularizar toda esta conspiración, David Icke. Su obra es otro capítulo aparte, pero en esencia amplió las ideas originales, asegurando que una antigua raza de reptiles provenientes de otro sistema estelar vive oculta en las bases subterráneas por todo el mundo.
disfrazados como figuras humanas influyentes, especialmente dentro de linajes reales y dinastías adineradas. La familia Bush, la realeza británica, los Rothschild, Soros, todo eso que os suena tanto. Estas criaturas, según él, se alimentan de carne humana y esconden otros propósitos oscuros. La influencia de Icke llevó estas ideas marginales al gran público, y desde entonces la conspiración de los reptilianos tomó una nueva vida. Se afirma que los humanos llevamos miles de años encontrándonos con estos seres, y que las pruebas de esos encuentros se han conservado en el arte y en los relatos de las civilizaciones antiguas. Con la popularidad de estas ideas, muchos comenzaron a buscar evidencias en el pasado. Incluso programas como Ancient Aliens mostraron supuestas pruebas en algunos de sus episodios. Las misteriosas figurillas de la Mesopotamia neolítica en lo que hoy es Irak son una de las pocas piezas de la evidencia física, artefactos tangibles utilizados por los defensores de esta teoría. Los arqueólogos las conocen como las figurillas de los hombres lagartos de Ubaid, excavadas en varios sitios mesopotámicos, como las ciudades prehistóricas de Ur e Iradu. Las estatuillas de arcilla están todas datadas del periodo de Ubaid de la región y representan humanoides con cuerpos delgados y alargados, ojos con forma de grano de café y narices afiladas que le dan un rostro y una apariencia general similar a la de un reptil. Son demasiado realistas como para representar criaturas mitológicas o de fantasía, y que de hecho están basadas en seres reales, hombres y mujeres lagartos vivos y respirando, con los que nuestros primeros ancestros algún día se encontraron. Además de estas figurillas, los defensores de la teoría reptiliana utilizan una gran variedad de historias mitológicas y de textos religiosos de culturas de todo el mundo para sugerir que todos estos están hablando de lo mismo. Varias culturas mencionan dioses reptilianos o poderosos seres parecidos a serpientes. La Biblia hebrea hace referencia a la existencia de una raza de serpientes llamada los Saphiran. Según ellos, la serpiente o Nagash del jardín del Edén era una especie de raza completa y era completamente humanoide. La mitología del sur de Asia menciona a los Nagas, una raza semidivina de personas serpiente, con el pozo de Suhana como la entrada de la ciudad subterránea de los Nagas llamada Pátala. Los Dijin en el Islam y los dioses serpiente emplumada de Mesoamérica también son vistos como hombres lagarto. Todo esto es para decir que, según estos teóricos de la conspiración, muchas regiones diferentes del mundo comparten similitudes inconfundibles que dan la credibilidad a la idea de que los humanos han estado interactuando con una raza humanoide de reptilianos subterráneos avanzadas con bastante regularidad a lo largo de la historia, desde al menos el Neolítico hasta épocas relativamente recientes, periodos helenísticos y demás. La evidencia de la conspiración reptiliana puede parecer un poco convincente, pero eso se debe solo a la manera en que los libros y los programas de televisión como Ancient Aliens han enunciado y presentado estos ejemplos. Volviendo a 1934, vamos a desglosar las aventuras del señor Shaflet. Comencemos con esa ciudad perdida de los hombres lagartos que Warren G. Shaflet afirmó haber descubierto bajo Los Ángeles, ya que esta historia aparentemente fue la chispa inicial de toda la conspiración. La versión contada en el artículo original de Los Angeles Times, y como muchos la han repetido desde entonces, es engañosa, ya que omite muchos detalles cruciales. Por ejemplo, podrías estar preguntándote si esas catacumbas existen. ¿Por qué no hay fotos de ellas o de las supuestas tabletas de oro? Bueno, es porque toda la historia es, en sí misma, una completa farsa. Todas las afirmaciones que Shaflet hizo a la prensa eran completamente infundadas, ya que nunca presentó ningún tipo de prueba física que la respaldara. Ni una sola tableta, ni piedra grabada, ni siquiera fotos tomadas dentro de los túneles. Los dispositivos de rayos X por radio que Shaflet afirmó haber utilizado para encontrar el sitio en primer lugar no eran más que una barra zahorí glorificada, ya que no tenían nada que ver ni con ondas de radio ni con rayos X. Como muchos podrían haber adivinado, George Warren Shaflet no era una de las personas más confiables. Si uno mira los registros, tenía un largo historial de realizar montajes publicitarios como este. Según los archivos periodísticos, buscadores de tesoros han estado buscando oro bajo
Fort Moon Hill en Los Ángeles desde finales de 1890, mucho antes de que Shaflet siquiera comenzara. Todos estos terminaron sin encontrar nada. Un par de décadas después, el 4 de marzo de 1933, un nombre muy familiar aparece en la edición de Los Angeles Times, casi un año completo antes de que ese mismo periódico publicara la historia de los hombres lagarto. Nuestro viejo amigo Shaflet y un grupo de hombres habían decidido retomar donde lo dejaron los buscadores de oro de la década de 1890 y comenzaron a excavar Fort Moon Hill, pero no por oro reptiliano, sino por oro de conquistadores. Según él, en su poder tenía un antiguo mapa en piel de oveja que indicaba que un tesoro español había sido enterrado bajo la colina hacía más de 100 años. Cientos de doblones de oro estaban esperando ser desenterrados. En esta versión de los hechos no se menciona en absoluto a los legendarios hombres lagartos. Las aventuras de Warren Shaflet se detallaban posteriormente de forma bastante extensa en Los Angeles Times en ese mismo año. De marzo a abril, su equipo solicitó repetidamente la Junta de Supervisores de Los Ángeles con la intención de repartir el tesoro con la ciudad una vez descubierto. Afirmaban constantemente que estaban a punto de desenterrar su objetivo, que solo necesitaban un poco más de tiempo. Sin embargo, en septiembre de 1933, Shaflet y todos, excepto uno de los miembros originales de su equipo, abandonaron oficialmente la búsqueda. No fue que el proyecto se quedara sin dinero, sino que simplemente no encontraron nada, y la Junta de Supervisores de Los Ángeles había comenzado a sospechar que estaban siendo engañados. Incluso en ese momento, pocos creían las afirmaciones de Shaflet. Un artículo afirma que fueron objeto de burlas por parte de los transeúntes mientras trabajaban. A medida que pasaban los meses, todos parecían darse cuenta de que la historia no era más que aire caliente. Un reportero llamado Ed Anwinsworth escribió burlonamente: ¿no es curioso cómo los antiguos españoles no hacían más que deambular por el país con cargamentos de oro que al parecer nunca quisieron gastar? No debemos olvidar que el contexto de todo este incidente fue en el punto álgido de la Gran Depresión de Estados Unidos. Miles de hombres desempleados en todo el país estaban en una necesidad desesperada de trabajo y salario. La idea de descubrir un alijo secreto de oro español que sacara a la gente de la pobreza era una perspectiva tentadora. De hecho, gran parte de la excavación se realizó mano con mano con un proyecto de obras públicas para proporcionar empleo a la ciudad de Los Ángeles durante la Depresión. La historia ayudó a motivar a la gente, aunque todo resultara en vano al final. Todo esto habría caído en el olvido si no fuera por la reaparición de Shaflet del Los Angeles Times en enero de 1934 en el artículo que hemos leído al principio de este vídeo. Si Shaflet, tras haber abandonado su proyecto como un fracaso, por alguna razón decidió volver a la prensa por segunda vez con una versión familiar pero modificada de su historia original. En esta nueva versión no había ninguna mención del mapa de piel de oveja ni de conquistadores españoles. En cambio, Shaflet afirma que todo el tiempo había estado buscando una ciudad antigua perteneciente a una raza de hombres lagarto. Aquí es también donde oímos por primera vez el personaje del pequeño jefe de Greenleaf y la leyenda de los Hopi. Así que aquí está la cuestión: ¿por qué cambiar de forma tan drástica y repentina? Shaflet en realidad podría haber copiado a los Zuni y no los Hopi, ya que los Zuni tenían una leyenda vagamente similar sobre sus antepasados viviendo en cuevas subterráneas. Y esa leyenda dice así: nuestros padres eran negros como las cuevas de donde vinieron. Su piel era fría y escamosa como la de las criaturas del barro. Sus ojos eran saltones como los de un búho. Sus oídos eran como los de los murciélagos de las cavernas. Sus pies eran palmeados como los que caminan en lugares húmedos y blandos. Tenían colas largas y cortas, según fueran viejos o jóvenes. Los hombres se agachaban al caminar o se arrastraban por el suelo como lagartos. Temían caminar erguidos y se agachaban como lo hacían en un mundo cavernoso, para no tropezar o caer en la luz incierta. La versión de Shaflet es una especie de distorsión del mito Zuni original. Según los Zuni, los humanos se originaron en cuevas y eran mucho más parecidos a los animales hasta que salieron a la superficie. Esta mitología es definitivamente interesante, y Shaflet aparentemente retorció el mito original para hacerlo sonar mucho más como ciencia ficción de lo que realmente era, agregando estrellas que caen y tecnología avanzada.
Los estudiosos también han señalado que su versión recuerda mucho a los autores de la ciencia ficción de la época, particularmente a las obras de Robert E. Howard, como el famoso Conan el Bárbaro, o de Howard Philip Lovecraft. Howard creó la raza serpiente Valusia, mientras que Lovecraft escribió historias como La ciudad sin nombre, y es muy posible que Shaflet estuviera familiarizado con esas historias y utilizara elementos de ambas para sus afirmaciones sobre esa supuesta metrópolis perdida bajo Los Ángeles. Diría que el bueno de Shaflet necesitaba financiación adicional y una nueva audiencia, usando una combinación de mitos Zuni e historias de ciencia ficción que probablemente había leído. Produjo un nuevo relato para captar la atención del público y reactivar de nuevo su negocio de búsqueda de tesoros. Murió en 1957 a los 71 años. Su tumba, al parecer, todavía está en el Valhalla Memorial Park en North Hollywood, por si alguien quiere ir a comprobarlo. En cuanto a Fort Moore Hill, en Los Ángeles, ha sido excavado de forma extensiva desde la época de Shaflet. En 1938, una buena parte de la tierra de la colina fue usada para rellenar el Union Station durante la construcción. En 1949, el túnel de Broadway fue demolido para dar paso a la nueva autopista de Hollywood. Ambos proyectos fueron extensos, pero no lograron encontrar ninguna evidencia de catacumbas subterráneas ni de oro. Pero, ¿qué hay de todos estos artefactos e historias? Las figurillas de Ubaid fueron descubiertas por los arqueólogos por primera vez en la década de 1920, quien las describieron como una figura cerámica sin adornos de un hombre. Evidentemente, las consideraron de los artefactos antiguos más emocionantes o interesantes. Pocos sabían ellos que ese descubrimiento relativamente menor sería proclamado casi un siglo después como una de las piezas centrales de evidencia de una gran conspiración. Creo que toda la atención que recibían las figurillas de hombres lagartos podría deberse a la falta general de estudios publicados sobre ellas por parte de científicos reales. La ausencia de voces expertas permite que todo tipo de teorías echen raíces. Los primeros estudios sobre estas figurillas las calificaron como ofidias, sugiriendo que eran parecidas a serpientes. Es cierto que al tratarse de un periodo anterior a la escritura, no sabemos mucho sobre ellas, pero muy bien podrían ser figuras humanas estilizadas. La cabeza extraña podría ser una máscara usada durante ceremonias u otras ocasiones especiales, o podría tratarse de enlogación craneal artificial, una práctica conocida en la región en esa época. Las marcas en el cuerpo podrían ser tatuajes o escarificaciones. Se ha hablado mucho sobre cómo lucen estas figuras y no tanto sobre para qué servían. Han sido encontradas en tumbas y dentro de asentamientos. No eran juguetes infantiles, ya que no se encontraban en tumbas de niños. Tampoco eran efigies de los difuntos, porque no hay suficientes diferencias entre ellas como para representar personas difuntas. Pero parece que la gente poseía estas figurillas durante su vida y luego eran enterradas con ellas al morir. No sabemos realmente para qué se usaban estas figurillas, ni qué significaban para aquellas personas antiguas. Las consideramos misteriosas simplemente porque no tenemos escritura o folclore que explique su propósito o significado. No necesariamente porque sean especialmente impactantes, podrían representar todo tipo de cosas: deidades, espíritus, guardianes, monstruos fantásticos, ancestros, sacerdotes con máscara. Su aspecto vagamente reptiliano podría ser simplemente producto del estilo artístico, y probablemente nunca lo sabremos. Pero hay algo claro: estas figurillas probablemente podrían representar reptilianos alienígenas. En una línea similar, examinemos los nagas del folclore del sur de Asia. Los nagas pueden encontrarse de hecho en la mitología del sur asiático. Nuestra fuente más antigua sobre los nagas es el épico indio Mahabharata, cuya forma más temprana data del siglo 8 o 9 a.C., que desde entonces las historias sobre ellos han sido ampliadas y adornadas. Se les representa como serpientes, a veces como serpientes sagradas, otras veces mitad serpiente o mitad humano y en ocasiones completamente humanos. El hecho de que no tengan una forma única destaca el aspecto no físico y mágico de los nagas, y en las leyendas algunos son descritos como gobernantes, los nagarajas, y en algunos relatos afirman que provenían de Sri Lanka.
Por ejemplo, la ciudad subterránea de Naga, de Platán, es en realidad un tipo de inframundo en la que la cosmología india, como el Hades o el infierno, la describen como las profundidades del universo. Los defensores de los reptilianos incluso utilizan imágenes de los Setwellis, pozos escalonados de la India, como entradas a Pátala. Pero estos Setwells no son misteriosos para los arqueólogos, ni son tan antiguos. Los más antiguos fueron creados en el siglo II después de Cristo, y la mayoría de los más complejos fueron construidos mucho después, entre los años 900 y 1080. Y así sabemos que fueron construidos por las manos humanas con el propósito práctico de recolectar agua. No son entradas a ciudades reptilianas. Estos pozos son medievales. En la Biblia, algunos afirman que la serpiente en el jardín del Edén era un reptiliano completamente humanoide. La interpretación del relato del Génesis sobre el jardín del Edén ha sido tema de grandes debates durante literalmente siglos. La identidad y la importancia de la serpiente es uno de estos temas. Hasta donde podemos decir en la historia original, la serpiente del Génesis, o Nagash, era simplemente eso, una serpiente. La historia, tal como la entendían los antiguos israelitas, era que este Nagash simplemente era la primera serpiente creada por Dios, un ancestro de todas las serpientes posteriores. Pero con una perturbadora curiosidad, era la única que podía hablar. La palabra Nagash también se usa en otras partes de la Biblia hebrea para referirse a serpiente completamente ordinaria. Los aspectos del jardín del Edén sirven como un relato de la creación, una historia que los primeros humanos contaban para explicar fenómenos naturales que encontraban en la vida diaria, algo que es universal para todas las religiones. Desde el principio de todos los tiempos, las personas siempre han hecho preguntas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué el parto es tan doloroso? ¿Por qué las serpientes no tienen patas como otros animales? La Biblia está llena de este tipo de explicaciones míticas. Según los antiguos israelitas, antes de que Dios la castigara, la serpiente tenía patas como un lagarto, pero debido a su astucia, fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre. También hay similitudes en la historia con el texto antiguo. La epopeya de Gilgamesh, significativamente más antigua. El rey Gilgamesh quiere alcanzar la inmortalidad y casi lo logra al consumir una flor mágica. Sin embargo, una serpiente se la roba en el último segundo y como resultado, el animal muda su piel y retiene su juventud, lo que explica por qué las serpientes mudan su piel. La idea de que la serpiente del Génesis era Satanás o Lucifer, disfrazado de una reinterpretación mucho más tardía que merece su propio vídeo, pero eso ya lo hablaremos. Muchos aspectos del relato que interpretamos hoy no se encuentran en el texto original del Génesis. Por ejemplo, las representaciones posteriores en el arte cristiano que muestran la serpiente como una figura femenina humanoide provienen probablemente, una vez más, de una reinterpretación de la narrativa en la que el personaje de la serpiente fue fusionado con el de Lilith, una especie de súcubo demoníaco con una historia bastante complicada y perturbadora. También deberíamos hablar de Sephiram en la Biblia. Se describe como una raza de serpientes y la serpiente del jardín del Edén sería solo una de ellas. Serafim es la forma plural de la palabra hebrea saraf, que efectivamente se refiere a un ser sobrenatural o celestial, donde la raíz hebrea de la palabra que significa quemar o incinerar. Se ha encontrado iconografía del antiguo reino de Judá que representa a un serafín como una serpiente alada. Tiene similitudes como el Urarius de Egipto, una serpiente que se creía que escupía fuego. Esto coincide con versículos de la Biblia como el 21.6 y Deuterónimo 8.15 que hablaban de las serpientes ardientes e Isaías 14.29 que hablaba de una serpiente voladora. En un pasaje del Génesis 3.14 había sido interpretado por algunos como una prueba de que la serpiente originalmente tenía patas, pero eso no indicaría automáticamente que era humanoide. Después de todo, los humanos no son las únicas criaturas con patas. En realidad, los humanos somos una especie increíblemente creativa e imaginativa. Nos encanta inventar cosas. Las mitologías del mundo están llenas de quimeras, monstruos hechos de diferentes partes de animales reales combinados de forma aleatoria. La mitología sumeria tenía toros con rostros humanos y de alas de águila. Tenía sirenas y hombres escorpión.
Los egipcios tenían hombres con cabeza de chacal y criaturas híbridas de hipopótamo y cocodrilo. Al final del día, estas historias son eso, historias. O quizás son fragmentos de algo más, trozos distorsionados de un recuerdo antiguo, ecos de un encuentro que nuestras culturas transformaron en mitos. ¿Y si no se trata de pruebas, sino de advertencia? ¿Y si detrás de estas figuras, relatos y leyendas hay algo que simplemente no hemos sabido interpretar del todo? Tal vez no se trata de si los reptilianos existen o no. Tal vez la verdadera pregunta es por qué tantas civilizaciones distintas, sin contacto entre sí, dibujaron los mismos ojos alargados, las mismas escamas y los mismos guardianes subterráneos. ¿Y si aún viven entre nosotros? ¿Dónde están ahora? Es todo un enigma que nos trae de cabeza. También hay muchos testimonios que los han visto en cuevas, en el Amazonas y en todas partes del mundo. Pero no lo sé, ¿vosotros qué opináis? Si os ha gustado este vídeo, por favor, darle like y compartirlo. Y si no estás suscrito, suscríbete. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.